Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Julian Assange es un guerrillero informático, un espía, un violador de la correspondencia, un hacker. Para otros es un héroe que alerta al mundo de las diversas prácticas que hacen los gobiernos, las entidades mundiales y las corporaciones. El asilo que le concedió el Ecuador y que se convirtió en uno de los más largos de la historia, tuvo un desenlace el jueves en la mañana. El presidente de la República, Lenín Moreno, le retiró ese amparo e inmediatamente fue arrestado. Las lecturas y apreciaciones sobre lo ocurrido esta semana y los diversos sucesos de estos 7 años de asilo van a ser tratados aquí en Hora 25. Temas como derechos humanos, soberanía, libertad de expresión, relaciones internacionales, seguridad cibernética, violaciones, concesión de nacionalidad son los asuntos que vamos a tratar esta noche. Nuestros invitados aquí en el estudio central de Teleamazonas. Está aquí con nosotros José Ayala Lazo. Él fue ministro de Relaciones Exteriores. Agradezco la participación de Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Nos acompaña también el coronel Patricio Haro. Él es experto en temas de seguridad. Aquí empezamos. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Los temores de Wikileaks y de su fundador se han confirmado. Tras la sospecha de estar siendo espiado por el gobierno ecuatoriano, el australiano Julian Assange fue detenido por la policía inglesa el pasado jueves en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía asilado desde el 2012. Minutos antes de su detención, en redes sociales circulaban declaraciones del presidente Lenín Moreno anunciando que Ecuador le retiró el asilo a Julian Assange por violar convenciones internacionales y el protocolo de convivencia. Descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en ese sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Assange estaba refugiado en la embajada ecuatoriana desde hace casi 7 años. Sus defensores temen que sea condenado en Estados Unidos a la pena capital. Bien, vamos a empezar entonces la conversación de esta noche. Quiero dar la palabra al embajador Ayala para una primera apreciación. ¿Qué ocurrió cuando se le concedió el asilo? ¿Se cumplieron las exigencias internacionales, el derecho internacional, los temas y acuerdos que tienen que ver con el asilo? Pepe, buenas noches. Buenas noches, gracias Andrés. Yo creo que la concesión del asilo violó, en primer lugar, las prácticas internacionales y además el derecho internacional. ¿Por qué las prácticas internacionales? Porque cuando una persona es perseguida por razones políticas, sin que se produzca una negociación en el sentido de la palabra previa, acude a una misión diplomática en búsqueda de protección. Esto no ocurrió con el señor Assange porque con él el gobierno ecuatoriano negoció por lo menos desde 2 meses atrás de la fecha en que se produjo el asilo para establecer condiciones en virtud de las cuales le sería otorgada esta protección ecuatoriana. Allí hubo una negociación ideológico-política. En segundo lugar, se violó el derecho internacional porque las convenciones interamericanas sobre la materia establecen que no se podrá conceder el asilo diplomático o político a quien sea un perseguido por la justicia ordinaria. Y a la fecha el señor Assange estaba perseguido exclusivamente por 2 razones. En los tribunales suecos por presuntos delitos de carácter sexual y por los tribunales británicos por violación de la palabra empeñada cuando se le dio la libertad condicional. De modo que no hubo la condición fundamental, que consiste
proteger a un perseguido político. Claro, cuando hay un perseguido político se conocen estas escenas de alguien que logra sortear la verja de la embajada porque está siendo perseguido político. Pues claro, en este caso no, se preparó con anticipación, había todo un arreglo ya previsto, ¿verdad? Previsto, ciertamente. Y luego, el señor Assange, al haber negociado, uno podría preguntarse cuáles fueron los términos de la negociación, qué interés había en esa materia. Hay que reconocer que Assange, al haber revelado una serie de documentos secretos de la seguridad norteamericana o de la política norteamericana, se convirtió en una especie de símbolo de lo que podría llamarse una de las expresiones de la libertad de información. Era un símbolo de carácter mundial. Muchas ONGs defensoras de derechos humanos lo auspiciaban, lo defendían. En segundo lugar, el señor Correa mantenía una línea política por todos conocida, que era la del socialismo del siglo XXI, cuya característica básica es luchar no tanto en pro de algo, sino en contra del imperialismo norteamericano y sus satélites. De modo que aquí las fichas se acomodaban perfectamente. Una caja de resonancia, Assange y su Wikileaks, un enemigo potente que ya había sido vulnerado por los descubrimientos de Assange, los Estados Unidos de Norteamérica, y un líder ecuatoriano que buscaba adquirir un poco de fama o conocimiento internacional, que hacía uso de esa caja de resonancia, cumplía con sus ideas del socialismo del siglo XXI y por añadidura debilitaba o trataba de debilitar al imperialismo norteamericano. Y limpiaba un poco esa imagen de afectar a la libertad de expresión, de atacar a los periodistas, de los temas de prensa. Gracias, buenas noches, licenciado, buenas noches. Realmente esa era la intención, o una de las intenciones, limpiar esa imagen de persecución a la prensa. Pero le dio ese cariz a Assange de periodista, y realmente Assange no era un periodista. Assange era un hacker informático. ¿Y qué es un hacker informático? Un hacker informático no es otra cosa que un delincuente que, utilizando la tecnología, infiltra en el espacio cibernético creado por la interacción de computadoras, de varios dispositivos electrónicos, con la finalidad de obtener maliciosamente información. Y eso es lo que hacía Julian Assange. Ahora, él obtenía maliciosamente información. Este es un tema ético, es un tema de manejo de información, uno podría decir, pero bueno, la contribución que hacía al mundo es dar esta información que era producto de acciones que tenían previstas los gobiernos, los estados, los ejércitos, y esto era bueno para la humanidad. Yo no creo que era bueno para la humanidad, porque todas las personas, todos los estados en el mundo tienen sus propios derechos, y uno de los derechos de las personas y de los estados es mantener una reserva sobre cosas sumamente importantes y de vital importancia para la sobrevivencia de esas personas y de esos estados. Julian Assange hacía lo contrario, él violaba el ciberespacio, obtenía esa información y la difundía. Desde luego que eso cayó en manos que tenían mucha simpatía, pero con ese pretexto de la persecución, él buscó el asilo político, y esa es una de las cuestiones que ha sido tratado aquí. ¿Por qué se le dio asilo político? Yo creería que Juan Sebastián, que fue un funcionario por años cercano al gobierno anterior y además uno de sus más fervientes defensores, nos podría explicar por qué se le dio asilo político. Se dice que Assange tomó la información de las computadoras de Reyes. A ver, Juan Sebastián. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos saben que he sido de los mayores críticos del gobierno de Correa, lo hago todos los días. En las distintas entrevistas fui parte del gobierno de Correa hasta el 2010 y el asilo, estimado Patricio, se entregó después. Entonces, poder saber por qué le entregaron el asilo es lamentablemente una tarea que hay que preguntarles a quienes se lo entregaron. ¿Pero ustedes tienen alguna información de qué es lo que ocurrió? Era la intención megalómana de una persona que quería estar en los titulares del mundo más allá del interés del país. Claramente esto no tenía que ver con los intereses de los ecuatorianos, y es por eso que el presidente Moreno terminó con el asilo ayer, porque esto nada tenía que ver con los intereses de los ecuatorianos. No podíamos nosotros como gobierno y el presidente
transigir lo que el correísmo sí transigió, y es que esta persona tenga comportamientos, por lo menos decir patanes, poner heces fecales en las paredes, orinarse por el lugar, pasear desnudo, es decir, era burlarse del Ecuador en su máxima expresión. Para aquellos como Patiño que decían defender la soberanía del país, digamos que al menos lo deja en la posición de tener poca sangre en la cara. Y luego el presidente Moreno plantea un protocolo de convivencia. Ese protocolo es refutado por Assange en cortes ecuatorianas e internacionales. Ganamos los 3 procesos. El presidente Moreno pide garantías para que su vida no corra peligro en caso de que nosotros lo saquemos de la embajada, porque nosotros no lo hemos extraditado. Y después toma la decisión valiente, soberana, de sacarlo más allá de las graves consecuencias que esto podría llegar a tener en términos personales y en términos de ataques para el país, ¿no? Y Juan Sebastián, ¿cuál es el costo que ha tenido esto para el Ecuador? No solo en el términos de dinero, de recursos, sino también de imagen, de relaciones, en fin, que se han dañado. A mí me parece que lo que pasó ayer es una gran victoria. El mundo reconoce en el presidente Moreno un hombre valiente que no se deja chantajear. Y por tal razón, una posición del mundo sobre los ecuatorianos de que no tenemos temor a nada. Y sobre esa base nosotros defendemos nuestra posición en el mundo, que ahora ya no es una posición bélica, ¿no es cierto? Ya no se trata de defender solamente las fronteras, se trata de defender nuestro honor, nuestra soberanía, nuestra posición de valores en el mundo. Es lo que hizo el presidente ayer. Lo otro era simplemente buscar titulares en el mundo para el expresidente Correa, sin importarle las consecuencias que eso tenía para el país, ni los costos, porque otra cosa que hay que decir, Andrés, es que se gastaron $7 millones en el señor Assange. Eso significa 155 casas para ecuatorianos, 88 escuelas para ecuatorianos o un centro de salud tipo C. Es decir, eso es lo que se dejó de gastar en el país, 88 escuelas, 155 casas, solamente para la soberbia del expresidente Correa. Ahora, no hay cómo pensar en otros temas que pudieron haber en torno a la decisión adoptada por el presidente Lenín Moreno, en el sentido de que había que buscar una buena relación con Estados Unidos, había que recuperar una buena relación con el Reino Unido. Estas consideraciones de relaciones internacionales, Juan Sebastián. En primer lugar, la decisión es una decisión de soberanía, de hacer respetar nuestro suelo, porque la embajada es nuestro suelo, sacar el problema de inseguridad del país, porque ayer la ministra del Interior lo demostró en varias declaraciones, incluidas las del jueves, cuando ella decía que hay un conjunto de hackers en el país tratando de implantar en el Ecuador el ciberterrorismo. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Y la decisión tomó tiempo, porque me imagino que es una de las preguntas que surgirá aquí. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque había que garantizar los derechos humanos del señor. Al fin y al cabo, nosotros estábamos preservando esos derechos humanos. Con las 3 cartas de los ministros de Relaciones Exteriores de Inglaterra los podemos preservar. Había que asegurar la seguridad del país para los ciberataques que se vinieron en los días siguientes, muy graves contra las instalaciones de nuestro país, ciberataques específicamente. Y en tercer lugar, había que preparar también las condiciones de encontrar, o de al menos investigar a profundidad, los intentos de redes de desestabilización para el país en términos privados y públicos. Redes que además han sido públicas en este mismo canal con ex colaboradores del gobierno de Correa, y específicamente con el canciller que otorgó el asilo, el canciller Patiño, quien con uno de estos hackers viajó varias veces para, me imagino, buscar apoyos en el mundo, ¿no? Vamos a ir a eso más adelante, embajador. Hay quienes señalan, los detractores, los críticos, los cuestionadores a la decisión, que esto obedece a unos acuerdos internacionales, que es probable que la presión de los Estados Unidos haya llegado a este punto y que más bien la razón de retirar el asilo obedece a esto que le estoy mencionando. En las primeras declaraciones que yo hice sobre la materia el día de ayer, interrogado por la prensa, manifesté que la decisión tomada por el gobierno iba en la línea, en primer lugar, de defensa de la dignidad ecuatoriana. Eso es fundamental. La decisión del presidente Moreno trata de defender la dignidad del pueblo ecuatoriano, herida constantemente por una conducta inaceptable en nuestra embajada en Londres. En segundo lugar, dar una reorientación a la política externa del país. Y todo esto coincide con un hecho que yo quiero recalcar: la presencia del servicio diplomático profesional en la Cancillería ecuatoriana. En épocas recientes, con Moreno, la diplomacia ecuatoriana fue destruida, sistemáticamente destruida. Con Correa. Acalladas con Correa. La política internacional sistemáticamente destruida por Correa. Los funcionarios que tomaban decisiones en la política externa del Ecuador en el más alto nivel, ministros de Estado,
de nacionalidad de origen distinta a la ecuatoriana, subsecretarios de Estado de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, asesores del más alto nivel de nacionalidad distinta a la ecuatoriana. Es decir, allí había un propósito que era defender una ideología de la que todos ellos participaban y no defender los intereses del Ecuador. En consecuencia, este es el significado de la decisión adoptada por el presidente Moreno: la defensa de la dignidad y la reorientación de la política internacional. Pero, embajador, esto provoca sin duda adhesiones. Es probable que los Estados Unidos vea con buenos ojos, el Reino Unido naturalmente, España quizás por los problemas que también se registraron ahí, pero hay otros países que no estarán muy satisfechos. Natural. Ahora, las motivaciones para la adopción de esta decisión pueden ser muchas. Una de ellas, obviamente, el tomar en cuenta que la conducta del señor Assange había pasado todo límite aceptable para un Estado. Yo no voy a entrar en detalles que creo que la dignidad del país nos debería llevar a prudentemente callar. Yo creo que la argumentación seria y diplomática del Ecuador debe estar a un nivel que no baje al de la cloaca. Así es. En consecuencia, los hechos producidos por Assange en la Embajada del Ecuador en Londres, esos hechos habían denotado que su presencia ofendía al Ecuador. Él había ofendido al país, calificándolo de insignificante. Había ofendido a las autoridades ecuatorianas, atacándolas en lo personal. Había ofendido a las instituciones ecuatorianas, pronunciándose en contra de ellas. Presentó una demanda de protección ante las autoridades judiciales del Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ambas instancias judiciales rechazaron sus pretensiones. En consecuencia, había llegado el momento en que esa diplomacia ecuatoriana diera el consejo adecuado a la presidencia de la República. Ventajosamente, en esta ocasión fue escuchado el profesionalismo y el presidente Moreno tomó la decisión que corresponde a una decisión soberana y digna en esta materia. Llama profundamente la atención las reacciones al interior del país. Ya los adláteres de Correa empezaron a reaccionar y hablan una serie de barbaridades y se le acusa que la más grande traición que ha cometido a la patria el presidente Moreno al darle al asilo y ha violado el sagrado derecho del asilo. Alguien pidió disculpas al mundo en nombre de los ecuatorianos. ¿Con qué atribución? Totalmente desubicada, porque tiene el 20% de un electorado en una provincia. Ella se toma la atribución de pedir disculpas al mundo porque se ha retirado el sagrado derecho al asilo a Assange, a un delincuente, no a un perseguido político, como ha sido considerado aquí. Sin embargo, es necesario decir que lo sagrado es el país, lo sagrado es la patria, lo sagrado son los intereses nacionales y lo sagrado son los recursos, esos recursos que se llevaron por millones y que hasta hoy se está investigando. Entonces, eso es lo sagrado, no el sagrado derecho de asilo a un delincuente. Vamos a ir a una pausa, tenemos que ir a la publicidad, enseguida retornamos con la segunda parte de Hora 25. Continuamos con más de Hora 25. En enero del año 2007, Wikileaks empieza a divulgar informes confidenciales de interés mundial. En julio del 2010, algunos medios publican información secreta sobre la guerra en Afganistán filtrada por esa web que divulga 91.000 documentos militares relacionados. También comenzó a hilar unos 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de Estados Unidos. En agosto, la Fiscalía sueca abrió una investigación contra Assange por presuntos delitos sexuales contra 2 mujeres. En febrero del 2011, un juez británico aprueba la extradición de Assange a Suecia. En junio del 2012, Assange se refugia en la Embajada ecuatoriana en Londres a fin de evitar su extradición y en agosto se le concede el asilo diplomático. En enero del 2018, Londres rechaza una petición del gobierno ecuatoriano de otorgarle estatus diplomático a Assange. En esos días, Ecuador confirma que en diciembre del 2017 le concedió la ciudadanía ecuatoriana. Pues bien, vamos a presentar entonces la segunda parte del programa. Quiero dar la más cordial bienvenida a Alejandra
Cárdenas, profesora universitaria, especializada en temas de derecho y de relaciones internacionales. Ella está ya con nosotros, pero quisiera retomar algo de lo que acabamos de escuchar, Juan Sebastián. Y es que uno de los episodios quizás más vergonzosos de esto fue cuando se le dio la nacionalidad ecuatoriana e incluso el estatus diplomático a Assange. Adelante. Yo en ese momento no estaba en el gobierno, Andrés. Sin embargo, el presidente Moreno ha explicado que buscando una salida a este enorme entuerto, él había pedido a su canciller, en ese momento María Fernanda Espinosa, que encuentre una salida. Buscaron una salida por esa vía, sin embargo no fue una salida válida. El canciller José Valencia ayer anunció en la Asamblea Nacional que han comenzado los procesos de investigación y por tal razón está planteando un tema de lesividad con respecto a documentos que podrían ser falsos. Es decir, el señor Assange, además de todo lo explicado en la parte anterior, habría entregado documentos falsos para esa nacionalidad. En general, Andrés, este es un problema heredado que hoy está resuelto. Pero se buscaron algunos caminos. Fue un paso en falso. Se buscaron algunos caminos para solucionar. No se trata de pasos en falso, se trata de caminos para buscar una solución. Hoy la solución está dada. A mi criterio personal fue un grave error. A mi criterio personal fue un grave error, no tenía que haberse planteado. Y hoy día, para corregir ese error y el error heredado del pasado de haberlo tenido a la persona ahí de entrada, el mismo canciller del presidente Moreno, José Valencia, está planteando una propuesta de lesividad de esa nacionalidad. Entregó los papeles a la Contraloría General del Estado hace más de 4 meses y es de esa institución con la Cancillería las que esperemos busquen salir de este segundo problema pronto. Ya, Patricio, usted se ha preocupado un poco por los ataques cibernéticos, por esta incursión que hacen estos espías digitales y tal. ¿Cuáles son los riesgos que podría tener el Ecuador si esto se exacerba? El momento en que se empieza a incursionar en el ciberespacio se puede obtener información de cualquier tipo. Todos los estados, todas las personas del mundo guardamos en los computadores, en nuestros ordenadores, guardamos información valiosísima que puede ser obtenida o hackeada por estos técnicos informáticos y ser difundida. Entonces pone en riesgo la seguridad del Estado. Por lo tanto, es importante que los estados tengan su sistema de ciberdefensa. Y el Ecuador, el 12 de septiembre del año 2014, por un acuerdo ministerial, estableció su comando de ciberdefensa, pero desgraciadamente no tiene hay un comando, pero no tiene la capacidad, no tiene los recursos, y eso es importante, porque no solamente hoy es la embajada del Ecuador en Londres, pero mañana va a ser nuestro sistema de gobierno que va a ser afectado seriamente por esto. Entonces ahí estos factores adversos que se oponen a la consecución de los objetivos políticos del gobierno se van a convertir en una real amenaza. Y esa amenaza hay que enfrentarla con el poder del Estado. Y lamentablemente hoy el Estado ecuatoriano no tiene el poder para enfrentar esa amenaza cibernética. ¿Hay señales de esa amenaza cibernética? Y el Ecuador ha demostrado poder soportarlas. Entenderán ustedes el día jueves de la semana pasada, el día que se tomó la decisión, de esta misma semana, perdón, el día que se tomó la decisión, el Ecuador recibió la mayor cantidad de ataques cibernéticos que ha recibido en su historia. ¿Ataques cibernéticos? Claro, la intención de tumbarse páginas como la del SRI, el Banco Central, de la banca privada, es decir, golpear a la gente. Y hemos soportado el ataque. Como ustedes entenderán, un ataque solamente se soporta si puede saber de dónde viene, por dónde va a venir, y el Ecuador ha podido hacerlo desde la capacidad propia de nuestro sector público. El sector privado ha hecho su parte, y esta fue parte de la preparación para la decisión. Nosotros no íbamos a dejar a los ecuatorianos indemnes de esta barbaridad. Solo que quisiera recalcar algo. Los que dieron la rueda de prensa ese jueves defendiendo el gran derecho del señor Assange no están defendiendo a los ecuatorianos, porque a los ecuatorianos la gente de Assange se está atacando. El gobierno y el sector privado defendieron a los ecuatorianos para que su vida diaria no se complique. Imagínense lo que es que hackeen una página como el SRI, una página como la del Banco Central. Los bancos privados, a esa gente los defendieron. Y el gobierno y las capacidades del sector público, más allá de nuestro gobierno que se ha venido creando durante mucho tiempo, esos funcionarios públicos desconocidos lograron aguantar un embate de ni más ni menos la organización más poderosa en términos de hackeo del mundo. Creo que eso hay que rescatarlo, porque de otra manera parece que estamos desvalidos, y no es así. Lo hemos aguantado. Y se señalaba en las declaraciones que han dado funcionarios del actual gobierno que habían afanes de desestabilizar al régimen. Sí, ¿Hay algunas señales precisas que usted nos puede informar? Por todas partes. Es decir, es increíble que la única vez que se junten todos los correístas es alrededor de Assange, cuando al día siguiente le habían cogido a uno de los que se juntaba antes en Perú por temas de corrupción. ¿Sí? Eso es lo que están tratando de tapar. Y también ese mismo día, el día anterior, el secretario anticorrupción había
había planteado que la señora Larrea, muy cercana a Ramiro González, que fue quien fue capturado en Lima por un trabajo conjunto de la policía peruana, la policía ecuatoriana e Interpol, tenía un departamento en Miami que no había declarado. Es decir, claro, se sienten cercados, se sienten complicados y buscan a sus amigos. ¿Quiénes los que le debían favores? ¿Quiénes los que estaban asilados en nuestra embajada? Que nos costaba $7 millones, que tenían hackers en el Ecuador tratando de apoyar. Todo eso se desmanteló desde la valiente decisión del presidente Moreno que, sin temer ningún tipo de consecuencias, toma una decisión para defender a los ecuatorianos, a todos los que vivimos en este país. Okay. Alejandra, buenas noches. ¿Cuál es, desde su perspectiva, la implicación de las relaciones internacionales que tiene la decisión adoptada por el presidente Moreno el pasado día jueves? Por favor. Bueno, gracias, Andrés. Creo que hemos visto una gama de respuestas de la comunidad internacional, tanto de estados como de organizaciones internacionales y estados que han apoyado la decisión del Estado ecuatoriano, pero también organizaciones internacionales y estados que han cuestionado también la decisión del Estado ecuatoriano. Yo creo que esto siempre tuvo un tema de implicación geopolítico, incluso desde el momento que se le concede el asilo. Sabemos que Gran Bretaña asume una postura muy diferente a la que había mantenido permanentemente con Ecuador. El día jueves la señora Theresa May ha planteado su beneplácito con la decisión que había pasado con el Estado ecuatoriano y la salida de Julian Assange. Entonces, tiene muchas implicaciones porque incluso nosotros nos vimos involucrados en problemas geopolíticos que no nos correspondían a partir de la presencia de Assange en la embajada. Fuimos testigos de lo que pasó en el tema de las elecciones en Cataluña y el acompañamiento a Puigdemont. Fuimos testigos de la triangulación de información sobre las elecciones de Estados Unidos y el apoyo a un candidato y se filtró información sobre otro candidato. Entonces, definitivamente creo que de alguna manera, si bien hemos recibido respuestas que apoyan como respuestas que critican, yo creo que en el marco de la geopolítica pone un fin a una situación que sí puso al Ecuador en una situación delicada. También hay que ver cuál ha sido la postura, y ya no es geopolítica, sino de los organismos de protección y defensa de derechos humanos, que más allá de hacer un cuestionamiento geopolítico, están haciendo un cuestionamiento hacia la observación de las obligaciones que en materia de derechos humanos posee el Estado ecuatoriano y que debe observar para Alejandra, el tema de ¿usted cree que ya en la balanza más es lo que ganamos que lo que perdemos? Yo creo que a nivel de geopolítica ganamos más. Ganamos más. Creo que también incluso a nivel de entregar a una persona que ha cometido hechos ilegítimos. Es decir, también sobre eso estamos poniendo a alguien que dé cara a la justicia y que las personas debemos ser responsables por nuestros actos. Y desde esa cara lo que ha hecho el Estado ecuatoriano es ofrecer la posibilidad de que Julian Assange dé la cara a la justicia británica. Embajador, se afecta la imagen del país, probablemente en un ámbito, en un sector, en unos lectores o en unos pensamientos, digamos. Pero el tema de los derechos humanos, desde su perspectiva, ¿queda también complicado, cuestionado con esta decisión? Yo creo que desde el punto de vista de la imagen ecuatoriana, perdón, el Ecuador gana en tanto en cuanto actúa como un Estado soberano responsable que asume una crisis difícil y toma una decisión a este respecto. Yo no acepto que se considere que el Ecuador haya obedecido a presiones internacionales o a negociaciones para llegar a esta decisión. El Ecuador lo ha hecho porque ha colocado en primer lugar la defensa de la dignidad ecuatoriana, el respeto a las tradiciones ecuatorianas, la reorientación de la política internacional. Ha habido, obviamente, críticas, eso es natural, pero a mí me llamó la atención ayer, por ejemplo, en la Asamblea, el canciller Valencia fue recibido con un sonoro aplauso por la mayoría de los asistentes. Hubo críticas, normal, en un país en el que la libertad de expresión es evidente, pero de eso no han pasado. Ahora, en el campo internacional hay organizaciones de defensa de los derechos humanos que son serias y responsables. Han formulado ya opiniones al respecto. No han criticado la decisión. Han expresado la preocupación de que eventualmente puedan ponerse en peligro los derechos humanos de Assange. Pero la respuesta ecuatoriana ha sido, en mi opinión, muy clara y elocuente. El Ecuador ha velado para que el temor que existía con respecto a la vida del señor Assange, si él hubiese sido deportado o
o enviado a los Estados Unidos de América, deja de tener razón de ser, o nunca tuvo razón de ser, porque la doctrina europea sobre extradición señala, como lo dije hace un momento, que un país europeo no extraditará a ningún ciudadano hacia un país en el que el delito del que es acusado fuere castigado con pena de muerte. La posibilidad de extraditar a los Estados Unidos por parte del gobierno británico, imposible. Imposible. Es decir, no. La extradición de Gran Bretaña a los Estados Unidos puede llegar a efectuarse, pero puede llegar a efectuarse bajo el convencimiento y las seguridades de que la pena eventualmente aplicable al delito perseguido no sea la pena de muerte. De modo que esa es la situación jurídica actual del señor Assange. Ahora conocemos que el delito del que le acusaría a Estados Unidos es el de violación de la seguridad nacional o algo así, y que la pena para tal delito es de 5 años como máximo. De modo que podríamos verle a un Assange eventualmente extraditado a los Estados Unidos, y allí podrían surgir las críticas de quienes participan de la ideología del señor Correa, que dirían, allí cómo se cumplió lo que decíamos. Pero eso es falso realmente. Naciones Unidas, Alejandra, ¿qué rol juega en esto? Le hago esta pregunta porque la relatora para el caso Assange ha hecho ya un pronunciamiento. Naciones Unidas juega un rol fundamental porque Ecuador es parte de las Naciones Unidas. Ecuador ha ratificado varios de los instrumentos internacionales en el marco de Naciones Unidas. Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta las observaciones que hace este organismo multinacional que tiene multilateral para poder salvaguardar y garantizar la dignidad del señor Julian Assange. Entonces yo creo que para Ecuador es muy importante que nosotros escuchemos las observaciones que se nos formulan a nosotros. Como dijo el canciller Lasso, una de las cosas fundamentales es que Europa garantiza a sus ciudadanos no extraditarles cuando el delito por el que se les vaya a sancionar conlleva la pena de muerte. Entonces, de alguna manera, por ahí está blindado el tema de Julian Assange. Sin embargo, creo que hay que considerar otros puntos que ha puesto sobre el tapete Naciones Unidas con respecto a la nacionalidad y la situación del señor Assange, y tendrá que mantenerse observando sobre el proceso que se vaya llevando ahora ya en Gran Bretaña. Juan Sebastián, seguro ustedes habrán analizado y comentado internamente para la toma de decisión lo que pudo o lo que puede ocurrir post retiro de asilo, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay el riesgo de muchas demandas, de acciones internacionales, de presencias en distintos tribunales del mundo, e incluso la repetición a los funcionarios. El asilado Assange ha demandado al Ecuador en 3 instancias, 2 en el Ecuador, 1 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han perdido las 3. El Estado ecuatoriano tiene hoy día un extraordinario procurador y un extraordinario canciller que defienden la posición soberana del Ecuador con sobradas capacidades. Al respecto de los derechos humanos es importante también decir, lo que el Ecuador hizo ayer es quitarle un asilo a una persona. La policía diplomática lo retiró de la embajada, no lo extraditamos a ningún lugar, lo sacamos fuera. Inglaterra lo reclamó, que es un país sin pena de muerte. Esto hay que dejarlo súper claro, porque están tratando de poner el tema del peligro de muerte de Assange. Inglaterra lo reclamó y lo está siguiendo por un delito que podría llegar a tener máximo 12 meses de prisión. Hasta ese momento no había petición de extradición de Estados Unidos e Inglaterra, vino después. Y como dijo acertadamente el canciller Ayala, el delito que los Estados Unidos pide de Assange es de máximo 5 años. Entonces, hay que dejar las cosas en su entera dimensión, ¿no es cierto? El señor Assange había cometido un delito. Ese delito máximo podría tener 12 meses, todavía no hay una sentencia, seguramente será menor o una fianza, y después sigue el proceso de extradición. Pero hay otro tema que decir. Ayer la demanda de Suecia contra el señor Assange por temas de posible violación sexual se volvió a activar. Se activó. Entonces, de tal manera que el señor Assange tendrá que responder primero a Suecia, muy posiblemente por la correlación que tiene el delito por el que le están acusando, y después a Estados Unidos. Y eso nada tiene que ver con el Ecuador, como nunca tuvo que ver. Voy a regresar al inicio. Recibimos a una persona, como decían hace un momento con sobrada capacidad los otros panelistas, que había cometido delitos, que no corría riesgo su vida. Lo recibimos, nos gastamos $7 millones, le metimos al Ecuador en un problema que no le correspondía, y hoy día hemos devuelto el señor a su punto cero, es decir, que responda ante las autoridades británicas por no cumplir las medidas cautelares, que responda a las suecas por problemas de temas sexuales y que responda a las americanas por un delito que son 5 años. Es decir, la vida del señor nunca estuvo en juego y a nosotros nos costó $7 millones. Embajador, hay un episodio que quisiera comentar y quisiera conocer su opinión, y es el momento en que se lo saca de la embajada al señor Assange.
Hay quienes dicen que eso fue un atentado a nuestro territorio, a nuestra soberanía, a nuestro espacio, que era la embajada. Ese episodio, ¿cómo lo lee usted, si es tan amable? Mire, la doctrina clásica establece la extraterritorialidad de las misiones diplomáticas. Se las consideraba parte del territorio del Estado que allí tenía sus oficinas. Eso ha evolucionado mucho. Ahora se trata de una concepción más bien funcional. Tienen las facilidades para ejercer una función como Estado soberano. Poco se habla de que son parte o territorio del Estado. Sin embargo, subsiste esta doctrina. Eso por un lado. Pero ayer no ha habido ninguna violación del territorio ecuatoriano. Una intromisión de la policía. Ni intromisión de la policía. Lo que hubo fue la petición de quien representa al pueblo ecuatoriano, el presidente de la República, que informa a las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña que, habiendo decidido el Ecuador poner fin al asilo por tales y tales y tales y tales razones muy bien fundamentadas, pide a las autoridades británicas que ingresen y les autoriza para que ingresen a la embajada, y el respeto estricto de todos los derechos humanos, de los derechos de cualquier naturaleza adicional, si pudiera existir, del señor Assange, lo trasladen con delicadeza hacia donde debe ir. Entonces entra la policía británica, autorizada por el presidente del Ecuador, a través de los órganos del Estado, y retira al señor Assange sin ninguna violencia. Lo hemos visto en la televisión, y lo conduce ante el juez británico competente. De modo que la soberanía ecuatoriana no ha sido en ningún momento ni violada, ni afectada, ni puesta en peligro, y el señor Assange, cumpliendo la decisión soberanamente adoptada por el presidente de la República, ha sido puesto en manos de las autoridades británicas, policiales en un primer momento, debidamente autorizadas, para que ellas lo pongan ante el juez competente. Ante la justicia. El post-asilo, ese quisiera que lea Patricio, si es tan amable. Gracias, ¿Qué es lo Andrés. que va a ocurrir después de este Lo episodio? primero que nosotros debemos considerar es que los hackers hacen uso indebido de ciertas características que tiene el ciberespacio. Y una de esas características es la dificultad de identificar a quién hace uso del ciberespacio. O sea, el origen del Exactamente, espía, ¿no? no se sabe. Entonces, también es importante decir que el ciberespacio es un espacio democrático. Todos tenemos la opción de utilizar de la misma manera. Estamos limitados solamente por la capacidad tecnológica y por los conceptos morales que tenemos arraigados en nuestro accionar. Pero también es importante decir que por este concepto de que se detuvo a 3 hackers en el Ecuador, no existe un concepto de posición geográfica de los hackers. Un hacker puede actuar desde cualquier lado, en cualquier parte del mundo puede actuar. No tienen que estar en el Ecuador para afectar al Ecuador. Es decir, se hizo el cuartel general de Wikileaks a nuestra embajada, y desde ahí se actuó a Cataluña, desde ahí se actuó a los Estados Unidos, de aquí se actuó a todas las partes, al Vaticano, a todas las partes del mundo. Entonces, ese concepto de no localización geográfica es importante. Pero ¿qué va a pasar? Assange va detenido. Las organizaciones delictivas, las organizaciones mafiosas de siempre tienen alguien que reemplaza al padrino. Claro. Entonces, Assange, al igual que el Guacho, fue reemplazado ya en la frontera norte inmediatamente. Entonces, por el segundo mando, ¿no? Siempre hay alguien que asume ese control y ese liderazgo de la acción delictiva. Entonces, Assange va a tener a alguien que va a seguir actuando, seguir actuando, y potencialmente difundirá la información que ella tiene, que es información muy valiosa. Assange sabe demasiado. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y sí quiero insistir nuevamente en la necesidad de defender la soberanía a través del control y de la defensa del ciberespacio. No solamente son los privados, no solamente son los bancos los que no permiten o permiten que no se saturen las páginas de esas organizaciones, sino defenderla, impedir la obtención de información o la afectación de sistemas estratégicos a través de un comando de control del ciberespacio que debe estar, desde luego, a órdenes del comando conjunto. Da miedo esto, embajador, ¿verdad? Porque uno dice las acciones que se producían en el pasado era con invasiones de fuerzas y de militares y tal. Ahora hay otros mecanismos para estas incursiones. Yo sobre esto solamente recuerdo claro, una frase que pronunció poco antes de morir Hawkins, el gran físico inglés. Le preguntaron si él tenía
algún comentario negativo sobre la inteligencia artificial y la humanidad. Y él dijo, mucho me temo que la inteligencia artificial, al desarrollarse, al ritmo que está desarrollándose, llegue a la conclusión de que los seres humanos son demasiado torpes como para manejar lo existente y resuelva reemplazarlos. Claro, de modo que ese es el potencial peligro del ciberespacio y su utilización. Juan Sebastián, ¿los hackers aquí en territorio ecuatoriano se ha podido detectar, se ha sabido? ¿Qué es lo que ocurre al respecto? La soberanía tenía que coincidir con la seguridad. Nosotros, le puedo garantizar al pueblo ecuatoriano, tenemos unas Fuerzas Armadas y un comando conjunto que está evolucionado en términos de qué es lo que tiene que proteger. Tenemos la ventaja de tener un ministro de Defensa que está bastante actualizado en términos de teoría y unas Fuerzas Armadas que en general nos han dado el respaldo y la tranquilidad como gobierno. Lo debo decir con toda certeza cuando nos sentábamos con los miembros de Fuerzas Armadas que manejan estos temas, entendiendo la dimensión y el tamaño del problema, han logrado hasta ahora, no digo que no vaya a haber problemas, pero han logrado hasta ahora manejar las cosas con la tranquilidad que eso necesita. ¿Qué hacían los hackers aquí? Lamentablemente es lo que estamos ahora investigando, era parte de lo que teníamos que investigar para poder entregar a la justicia. Es que si nosotros entregábamos a la justicia, antes estas personas se nos iban. Ya logramos que uno no viaje a Japón y ponerlo en manos de la justicia. Esta persona había viajado, es importante decirlo, 37 veces en 3 años del país. Había visitado 12 veces al señor Assange en 2 años de tiempo. 12 veces. Yo, a mi abuelo querido, al que le quiero con mi corazón, no le he podido ver 2 veces, una vez al mes. Este señor le visitaba 12 veces al señor Assange y viajó 4 veces con el ex canciller Patiño, una de ellas a Venezuela en el último año y otra a Europa, al menos en las mismas fechas, ¿no es cierto? Justo cuando el señor visitó a Sánchez. ¿Y qué hacía aquí? ¿Se sabe lo que hacía aquí? Sí, decía que se estaba poniendo una compañía de seguridad cibernética. Entonces, esas son las contradicciones que encontramos. Luego hay otros 2 más, todavía no puedo revelar los temas, pero son dos otras personas también de nacionalidad extranjera que estaban armando vínculos con muchos de los ataques que hemos recibido en el último tiempo. Aquí merece la pena dejar 2 conceptos claros. 1, estamos bien cuidados por nuestro comando conjunto y las Fuerzas Armadas, los ecuatorianos estamos tranquilos con eso. Y 2, el presidente Moreno toma una decisión soberana, valiente, cuidando todos los conceptos, porque es desde esa lógica en la que cuidamos a los ecuatorianos. Y esos ecuatorianos pueden quedarse tranquilos, que más allá de que los cobardes ataques, como decía hace un momento también, como decían los panelistas, son ataques cobardes, ya ni siquiera es que los enfrentan a alguien, las personas de carne y hueso, no llego yo y con mi cara, mi nombre, ataco, no son ataques. No. Y lo raro es que hay otros cobardes que sí los defienden, eso es lo extraño. Y que defienden a quienes nos están atacando, a quienes quieren tumbarse las páginas estatales, a quienes quieren meterse en los datos de las personas. ¿A ese extremo es que están trabajando? Bueno, es que así fue. Que quieren tumbarse. No hemos visto que ninguno de ellos, también hay que decirlo ayer, ¿no es cierto? La semana pasada el canciller entra a la asamblea, como dijo hace un momento el canciller Ayala, entra el canciller Valencia a la asamblea en una abierta ovación de todos los partidos. Cuando el canciller Valencia se sienta 2 horas a explicar la razón punto a punto, los correístas abandonan la sala. Se van todos de la sala, se queda una sola persona mientras él da la cara, porque el presidente Moreno comienza dando la cara y dice, por mi decisión, el señor se va. Pone la cara valientemente. El canciller pone la cara en la casa del pueblo y dice, aquí están las razones. Y ellos se van. Y mientras el canciller estaba hablando, dan una rueda de prensa. Porque la diferencia es que nosotros damos la cara. ¿Por qué? Porque así somos los ecuatorianos, porque el presidente solo representa el espíritu de los ecuatorianos. Lamentablemente estos ataques que no se explican, gastando dinero que no tiene sentido, con gente de fuera, lo que buscan es socavar, cuidar ese temor que tienen a la gran lucha contra la corrupción que el Ecuador ha aprendido. Y ha aprendido y emprendido de la mano no solo del gobierno, sino de las instituciones hoy día independientes que van a ir mucho más allá de nuestro gobierno, con gente seria que no va a parar. Eso es lo que temen. Ok, no sé si Alejandra quiere argumentar algo de lo que acabamos de escuchar. Bueno, me parece súper importante que se discutan este tipo de cosas porque son fenómenos a los que el sistema internacional no se había visto abocado tradicionalmente, sino que son nuevos ataques, nuevos fenómenos que hay que ponerle cuidado no solo desde el marco interno del Estado, sino también desde el marco internacional. Claro que sí, sin embargo ya existen unos mínimos, por ejemplo el acceso a la información es pública, en el sistema internacional la información es pública, pero no debemos olvidar que hay 2 límites.
la dignidad humana, la seguridad de las personas y, por supuesto, la seguridad del Estado. Y esto es lo que no se ha tomado en cuenta desde la intromisión de Wikileaks y el aparecimiento de Wikileaks. Esto implica y esto convoca a la comunidad internacional a que pongamos en la mesa del debate la obligación, las actividades que deben tomar los Estados para poder reforzarnos a nivel internacional, para poder cooperar en el marco internacional y poder dar la cara y responder ante este tipo de fenómenos que son nuevos y que causan mucho daño al Estado y que también causan daño a la dignidad de las personas que habitan en cada uno de estos estados. Perfecto, vamos a ir a la pausa. Enseguida retornamos para el tercer segmento de nuestro programa Hora 25. Pues bien, vamos a ir al tercer segmento. Estamos ya en el programa Hora 25. Canciller, quisiera preguntarle su opinión, su comentario sobre uno de los hechos más vergonzosos de este episodio Assange, que es el haberle conferido la nacionalidad ecuatoriana y luego, no contentos con eso, darle un estatus diplomático, con el afán de burlar, de engañar a las autoridades y poderlo llevar a Rusia. Por favor. Bien hecho usted, Andrés, al calificar de uno de los hechos más vergonzosos la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a Assange. En efecto, todos sabemos, o debemos saber, que el vínculo de la nacionalidad es un vínculo no solamente jurídico-político, que liga a un individuo con el país en el que ha nacido o en el que se le da una nacionalidad por méritos especiales. Es un vínculo afectivo, es un vínculo psicológico, es un vínculo de honor. El ciudadano se siente honrado por pertenecer a un conjunto de seres humanos que se dicen nacionales de un Estado. Por eso es que la ley otorga la nacionalidad a todo el nacido en el territorio o al nacido en el extranjero de padres ecuatorianos, digamos en este caso. A veces la ley concibe la posibilidad de otorgar la nacionalidad a una persona por méritos especiales, por haber hecho algo sobresaliente en beneficio del país. Entonces yo me pregunto, ¿qué hizo el señor Assange en beneficio del país para recibir la nacionalidad ecuatoriana? La respuesta obvia es nada. No solo que no hizo nada, hizo mucho para perjudicarle al país. Y a pesar de esto, el gobierno tomó la decisión de otorgarle esa nacionalidad. Y lo hizo utilizando papeles no existentes, modificándolos, haciéndole nacer a Assange en la parroquia quiteña de Chaupicruz. Lo hizo sin que cumpliera con los requisitos mínimos de la ley que entonces existía para arreglar esta materia y creó un reglamento a posteriori y ad hoc para que se le pudiese aplicar al señor Assange. No hay excusa válida de ninguna naturaleza que pretenda, no digo justificar, ni siquiera explicar adecuadamente esta decisión arbitraria. Y añádale a eso, Andrés, el agravio que se le hizo a todo el pueblo ecuatoriano y en particular a la diplomacia de carrera del Ecuador cuando se le nombró consejero de la Embajada del Ecuador en Londres. Sí. Y se lo quiso enviar a ese país no para que trabajara en Londres, sino para que desde ese país, una vez reconocido su estatus diplomático, pudiese ser designado ministro de la Embajada del Ecuador en Moscú, poniéndole así en manos del Kremlin, como se encuentra ahora el señor Snowden, y trabajar entonces por la justicia universal. Ok. Patricio, sobre este tema, si es tan amable. Sí, el estatus que se le dio al perseguido, ahora al condenado por la propia Inglaterra y por el Reino Unido, es un estatus que se quiso actuar dentro de una conspiración internacional. O sea, el Ecuador fue parte de una conspiración. Esto de la nacionalidad es parte de una conspiración. Desde luego. Rusia estuvo actuando para conseguir que Julian Assange vaya a instalar su cuartel general en Rusia. Entonces, eso definitivamente es reprochable, como ya ha dicho aquí el embajador, y esa no solamente la nacionalidad la que se le dio, ¿verdad?, sino esa pretensión de darle un estatus diplomático para que en nombre y representación del Ecuador actúe en Rusia. Eso es realmente una grave afectación al honor nacional.
y a lo mejor creo que cae hasta en traición a la patria. Pero no solamente eso, sino que quisiera retomar nuevamente el respaldo que hoy el pueblo ecuatoriano le está dando al gobierno en esta decisión. Eso mañana realmente o en la próxima semana las encuestas dirán si es que apoyan o no apoyan la decisión del gobierno. Pero ya debemos quitarnos ese santo derecho, el sagrado derecho del asilo. ¿Por qué no se le dio, pregunto yo, el sagrado derecho del asilo a Galo Lara cuando se le cambió con un barco? Entonces, ese doble discurso es el que cuestionamos también los ecuatorianos y rechazamos de plano cuando no existen el apego a los intereses nacionales. Los intereses de la patria son los primeros y no los de grupúsculos hoy que buscan desestabilizar la democracia en el Ecuador. Alejandra, el tema de haberle concedido el asilo, después de haberle retirado el asilo, ¿qué implicaciones puede tener? Bueno, yo creo que haberle conferido la nacionalidad no solo es un hecho vergonzoso, sino que es un hecho vergonzoso que generó obligaciones al Estado ecuatoriano por el cual puede tener responsabilidad posterior. El momento que se le da la nacionalidad, de acuerdo a la institución del asilo, el asilo se da a personas no nacionales. Entonces, en ese momento ya nos implicó un cuestionamiento a si él era un asilado o era un ecuatoriano. Y él, la nacionalidad, la posee y por ende goza de los mismos derechos y las mismas obligaciones que los ciudadanos ecuatorianos. Desde esa lógica, hubo una transición en el estatus de Julian Assange desde diciembre del 2017, cuando se le confiere la ciudadanía, con todos los fines que estamos discutiendo acá. Es decir, no fue gratuita la concesión de la ciudadanía, no fue por haber prestado méritos al país, no fue porque iba a ser una labor relevante para el Estado ecuatoriano, sino por muchos temas políticos, pero se le confirió. Hubo un acto administrativo que le generó derechos y obligaciones al señor Julian Assange, frente a los cuales el Estado ecuatoriano tiene que responder y tendrá que responder. De cara a eso también, la forma de quitarle la nacionalidad debe ser analizada y sometida al debido proceso. Hay que analizar qué es lo que implica una naturalización y la concesión de una ciudadanía y cómo se puede revocar ese acto administrativo que generó Eso le puede derechos. traer problemas a quien provocó. Por supuesto, deja una puerta abierta para la posibilidad de cuestionar cómo el Estado ecuatoriano cumple o no con las obligaciones que tiene para con sus ecuatorianos. Fruto de eso, ya el señor Assange, su equipo jurídico, presentó acciones de protección en el marco del Estado ecuatoriano, recurrió a garantías jurisdiccionales, a garantías constitucionales para poder hacer efectivos sus derechos, han sido negadas, pero también está recurriendo a la Comisión Interamericana y organismos internacionales sobre la base de su nacionalidad ecuatoriana. Gracias. Juan Sebastián, con usted terminamos. No hay excusa para la entrega de nacionalidad. Ninguna. Fue un gravísimo error. Para haberle concedido, dice. Fue un gravísimo error que tendrán que responder las personas que lo hicieron. El presidente Moreno ha dicho claramente que él encomendó una solución y lamentablemente, y él mismo lo ha dicho, cree que cometieron un error grave. Tal error que se está corrigiendo. No es que ya está declarada la lesividad, comenzó el proceso de lesividad. Eso permite una suspensión de nacionalidad. Y del otro lado hay toda una investigación de Contraloría. Los documentos fueron entregados por nuestra Cancillería, nuestro canciller, para que hagan una revisión. Y del otro lado hay 3 demandas que nos ha puesto Assange. Y las 3 han sido ganadas, porque, a ver, hay que dejar las cosas claras. Sí, las personas que podemos tener una nacionalidad lícita, por supuesto podemos defenderla, pero quien posiblemente falsificó una firma, quien dio un examen en castellano y no sabe el idioma, quien recibió un pasaporte que no tiene número, por supuesto que no tiene los derechos de una persona porque comenzó el proceso viciado aquí. Quiero dejar una cosa clara, y es, hoy este tema tiene una solución por la decisión valiente de un presidente que no está cayendo en chantajes. Por Dios, quienes están tratando de poner el miedo de demandas, quienes están poniendo el tema de amenazas que nos van a golpear en ciberseguridad, por supuesto que son los mismos. ¿Por qué? Porque querían dejar la situación así, como todo lo que hicieron, meter tierra abajo de la alfombra. El presidente Moreno levanta la tierra, sacude la alfombra y dice vamos a enfrentar el problema. Y es por eso que hoy el Ecuador, y yo creo que la mayoría del mundo, respalda una decisión soberana, cuidadosa de los derechos humanos, pero sobre todo cuidadosa de las garantías y de la tranquilidad de los ecuatorianos. Muchísimas gracias a quienes han estado esta noche aquí. Felicidades a ustedes y, por cierto, a nuestra audiencia también. Les agradecemos por haber sintonizado esta noche, Hora 25. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de